sus Biblias y abran sus Biblias en Romanos capítulo 9. Hoy realmente llegamos a un versículo que a mí me molesta. Es de los pocos textos de la Biblia que yo sé por experiencia que muchos predicadores les gustaría saltarlo. Saben, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, eligiendo nosotros el tema, yo puedo omitir los textos que me apetezcan. Por ejemplo, tú no vas a ir a una iglesia donde hay una pastora y va a predicar el texto donde dice, porque no quiero que la mujer enseñe en la iglesia, ni ejerza autoridad sobre el hombre. No, ella va a predicarte todo, pero ese texto lo va a pasar por alto. Pero cuando predicamos expositivamente, cuando predicamos la Biblia versículo a versículo, hay una cosa que no puedo hacer, es saltarme un pasaje. Es entonces cuando la Biblia se expone entera a la congregación, cuando el predicador tiene la obligación de predicar lo que está escrito, nos guste o no. Y hoy vamos a llegar a una frase un tanto crítica, una frase donde vamos a leer una expresión que no nos gusta, una expresión que a muchos nos incomoda, y es la expresión: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque la parte de a Jacob amé nos gusta, Dios ama. Pero no nos gusta leer que Dios es capaz de decir, pero a Esaú aborrecí. No nos gusta ver que Dios aborrece. Pero voy a pedir la gracia de Dios para poder predicar el texto de una manera que tú no veas algo malo, sino que yo creo al revés, que es una de las mayores muestras de amor que hay en toda la Biblia. A pesar de contener la frase de y a Esaú aborrecí, yo solo fui capaz de ver amor en ese texto. Así que vamos a leer Romanos 9 y vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 13, honrando la palabra que Dios inspiró para nosotros en este día. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Podemos tomar asiento. Hermanos, la realidad es que nosotros, cuando vamos a ese versículo, no podemos aislarlo de todo el capítulo que ya llevamos predicado, ni aislarlo de todo el libro de Romanos que ya llevamos enseñado. Son más de 40 sermones donde Pablo nos está hablando de Dios y del hombre, de la relación de Dios con el hombre, de las promesas de Dios para el hombre, del pecado del hombre, de la condición de Dios, del hombre delante de Dios. Y seguirá hablando también de cómo debe ser un hombre que vive conforme a la voluntad de Dios, cómo es un hombre que vive en el Espíritu. Pablo nos ha hablado de muchísimas cosas. Y cuando llegamos a este capítulo 9, la semana pasada estuvimos hablando del dolor de Pablo. Si no lo recuerdan, se lo recuerdo yo ahora. Pablo estaba orando a Dios, incluso fue capaz de decir, ojalá yo querría ser arrancado de Cristo sin mis hermanos en la carne, es decir, los israelitas, fueran salvos. Y vimos el sufrimiento de Pablo que decía, y esto lo digo con gran tristeza y con dolor continuo en el corazón. Entonces Pablo está delante de esa gente enseñándoles a través de esta carta que él sufre por ver perdidos a sus hermanos en la carne, israelitas. Y me gusta esa palabra, en la carne. No está hablando de los hermanos en la fe. Se está refiriendo a los hermanos con los que había nacido, a sus vecinos, a los que vivían en su ciudad, a los que habían sido circuncidados, aquel pueblo y aquella nación geográfica. Y Pablo sufre por ellos.
Entonces llegamos a este versículo 6 y yo voy a repasar este texto y lo voy a dividir en 5 puntos porque yo veo 5 ideas muy importantes. Vamos a poner nuestros ojos en el pasaje y vayan conmigo para que hoy salgan de aquí edificados. El versículo 6 empieza diciendo lo siguiente: porque no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué Pablo dice porque no es que la palabra de Dios haya fallado? Porque Pablo primeramente ha estado diciendo que él sufre por ver perdidos a los israelitas. ¿Qué propone ese texto? Que mucha gente judía se levante a decir: entonces Dios es mentiroso, porque Dios ha hecho una promesa desde el inicio de que Él salvaría a los descendientes de Abraham. Dios prometió desde el inicio que a los descendientes de Abraham serían su pueblo, serían su nación. Entonces Dios ha fallado. Cuando Pablo empieza a decir que sufre porque el pueblo geográfico, el pueblo físico de Israel está perdido, ese pueblo físico y en la carne empieza a decir que entonces las promesas de Dios son mentirosas. Porque si usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios prometió, hizo promesas a la descendencia de Abraham. Entonces Pablo, escuchando esos argumentos, porque era la manera de tirar a la basura el discurso de Pablo. Si Pablo empezaba a decir cosas que contradecían la palabra, entonces la gente dejaría de escuchar a Pablo y volvería a escuchar solamente a esos rabinos y a esos fariseos. Sin embargo, Pablo contesta y lo primero que dice es: la palabra de Dios no ha fallado. Porque es la realidad, hermanos. Esa es la primera realidad con la que nos topamos en este día. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios, hermanos, siempre que sale de la boca de alguien, trae fruto en algún lugar. A veces tú dices: no, pastor, porque yo he predicado, pero esa persona no se ha convertido. Eso no significa que haya fallado, porque si tú predicas y esa persona no se entrega al Señor, esa palabra ha hecho su función, que es condenar a esa persona. Esa persona ha rechazado a Dios, ha rechazado el mensaje, ha rechazado el evangelio, y la palabra ha cumplido su propósito, demostrar que esa persona merece el infierno. No siempre el propósito de la palabra de Dios es que algo acabe en color de rosas. No siempre el propósito de la palabra de Dios es que alguien se doble y se arrepienta. A veces la palabra de Dios solo demuestra la dureza del corazón del hombre. Cuando Moisés hablaba con Faraón, ¿no servía la palabra o qué? No tenía poder, venía de parte de Dios, pero solo demostraba que el corazón de Faraón se iba endureciendo cada vez más. Para unos la palabra demuestra el poder que tiene para salvar, pero para otros la palabra también demostrará que somos condenados y que somos pecadores y que no tenemos escapatoria y que merecemos el infierno. La palabra de Dios tiene un propósito también, que es que cuando tú llegues delante de Dios y Dios te muestre su palabra, tú verás que te mereces el infierno. La palabra de Dios no solamente tiene propósitos buenos, pero la palabra de Dios no falla. Si hoy Dios quiere salvar a través de su palabra, esa palabra hoy salvará. Si hoy quiere edificar, edificará. Si hoy quiere corregir, corregirá. Pero cada vez que la palabra de Dios sale, cumple su propósito. Por eso, hermanos, no tenéis que tener temor de evangelizar. No tenéis que tener temor de hablar con las personas. La única palabra que nos tiene que dar pesar salir de vuestra boca es la de Dios. Ojalá tuvierais tanto reparo a la hora de hablar de otras cosas, a la hora de hablar de personas, a la hora de hablar de política, a la hora de hablar de fútbol, a la hora de hablar de cosas de comedia, porque eso sí son palabras muchas veces vacías, eso sí son palabras muchas veces que no suman, eso sí son palabras muchas veces que solo lastiman, eso sí que son palabras muchas veces que no sirven de nada, pero la única palabra que cada vez que la sacamos de nuestra boca es una palabra poderosa y con propósito, es la palabra de Dios. Oh hermano, qué bonito sería si habláramos menos nosotros y cada vez que dijéramos algo pudiéramos decir: así dice el Señor. Que alguien que nos dijera: ¿qué piensas de fulanito? Pudiéramos decir: así dice el Señor. Tened a vuestros hermanos como superiores a vosotros mismos. Ya, pero esa persona es así. Así dice el Señor, soportaos los unos a los otros. Ya, pero es que no le aguanto. Así dice el Señor, ama a tus enemigos. Ya, pero es que me maldice. Así dice el Señor, bendecid a los que os maldicen. Qué bonito sería si cada vez de nuestra boca solo pudiera salir cosas que empiezan por así dice el Señor. La vida iría mucho mejor.
El problema es que cambiamos el así dice el Señor por el así pienso yo, y es cuando la vida se vuelve un caos. Porque al final tus palabras no curan, tus palabras no sanan, tus palabras no salvan, pero la palabra de Dios no falla, hermano. A mí hay gente que me dice, pastor, usted predica duro. Yo le digo una cosa a todo el mundo: mientras lo que predique sea la palabra de Dios, tengo una cosa por segura: Dios va a obrar. 4 hermanos se han bautizado recibiendo esta palabra, según algunos dura cada domingo, y aún así se han rendido, aún así se han entregado. Puede ser dura para el oído carnal, pero es suave para el oído del Hijo de Dios. Porque ¿saben para quién la palabra de Dios es dura? Para el que tiene el corazón corrompido. Pero para el que tiene el corazón en Dios, sus mandamientos no son gravosos. Hermano, mi palabra no es dura. Si mi palabra dice así dice el Señor, mi palabra es verdadera. Porque, hermano, lo que para unos es duro, para otros es deleite. Lo que para unos salen con enfado, otros salen quebrantados y arrepentidos. No depende de cómo yo predico, depende de cómo trajiste hoy tu corazón. El mismo sermón a algunos hoy les hará gruñir, a otros les hará llorar. A unos les hará ver amor, a otros les hará sentir rabia. No depende de la semilla, porque la semilla es buena. A veces depende de la tierra. Yo no sé si tú eres hoy buena tierra. Quizá eres el camino, o quizá eres los espinos. Oh hermano, ¿quién quisiera que todos hoy fuerais buena tierra, para que esta semilla que caiga hoy en vuestros corazones dé fruto al 100 por 1? Y a partir de esta misma tarde la gente pueda ver el resultado de la palabra de Dios en vosotros. La palabra de Dios no falla, hermanos. El problema de muchos israelitas era el siguiente: muchos judíos habían rechazado a Jesús como el Mesías y como el Señor, y por eso cuestionaban el discurso del apóstol Pablo, porque no creían en Jesús. Entonces el discurso del apóstol Pablo perdía fuerza, porque ellos creían que eran los únicos dueños de la salvación, que las promesas estaban sobre ellos, y que entonces si Pablo decía que estaban perdidos por no creer en Jesús, entonces las promesas de Dios eran mentirosas. El problema es el siguiente: es que ellos no habían entendido que las promesas de Dios no eran para un pueblo físico, sino para un pueblo espiritual. Hermano, el gran error de la iglesia evangélica hoy es poner banderas de Israel por todas las esquinas. Es querer que los pastores usen agua del Jordán, que los pastores usen aceite de Getsemaní, que los pastores crean que si dicen shalom en vez de paz es más espiritual, que los pastores te crean que si te dicen Yeshua en lugar de Jesús es más espiritual, que los pastores que te digan que si hablan en hebreo es más espiritual, como si Dios estuviera en el cielo y fuera hebreo. Para empezar, si tú estudias la historia, el idioma materno de Jesús no era ni el hebreo, era el arameo. No era ni el hebreo. Oh hermano, te digo una cosa: si tú le dices shalom te entiende, si le dices paz te entiende, si le dices peace te entiende, y si le hablas en chino te entiende, porque es Dios. En los oídos de Dios no entran idiomas, en los oídos de Dios entran plegarias, entran oraciones, entran ruegos. Dios no escucha idiomas particulares. Dios no tiene que mandar un ángel: por favor, el intérprete de senegalés que venga, que me está orando el africano. Dios no es así, hermano. Pero a veces nosotros hemos hecho de una nación física como es Israel una ideología para nosotros, o casi una idolatría para el pueblo evangélico. Nosotros no, tú ves a Israel haciendo a veces barbaridades en la guerra y los evangélicos los defienden a ciegas, como todos son malos. No, si Israel tira misiles es porque se defiende, no porque ataca. No, si Israel es porque la media solo vende lo malo de Israel. No, hermanos. Desde el inicio han matado a los profetas de Dios, desde el inicio se han rebelado contra Dios. Estuvieron en el desierto y les faltó días para hacerse un becerro de oro. Oh, dejen de pensar que esa es una nación más espiritual, porque es algo que desde el principio Dios llamó pueblo de dura cerviz.
Las promesas de Dios no han fallado, porque Dios tuvo una promesa para Abraham, sí. Y Dios tiene una descendencia en Abraham, sí. Y Dios tiene un pueblo que va a salvar en Abraham, sí. Lo que pasa es que ese pueblo en Abraham no es un pueblo físico, es un pueblo espiritual. Todos aquellos que crean en Jesús son hijos de Abraham por la fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No, la promesa de Dios no ha fallado. La palabra no ha fallado. Dios ha salvado a su pueblo. De Israel siempre ha habido un remanente bueno. De las personas que le daban la espalda a Dios, había otras personas que temían a Dios, personas que creían el evangelio. Dios no salva naciones geográficas, Dios salva pueblos. Un pueblo. Dios no tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. No, Dios tiene un solo pueblo. Judíos que han creído en el Mesías y gentiles que han creído en el Mesías, hechos un pueblo. No hay un muro que nos separa, como mucha iglesia pentecostal enseña. No, el Israel de Dios y la iglesia de Dios. No, hermano, el muro se cayó. No hay dos pueblos, no hay dos promesas, no hay dos. No, Dios hará esto. ¿Cuánta gente no ha dicho, no, que la gran tribulación es para que los judíos se arrepientan? Como si Dios tuviera un trato con unos y un trato. No, hermano, Dios tiene un pueblo. Judíos que han creído y gentiles que han creído son el Israel de Dios, la nación escogida de Dios. No somos personas separadas. Y mucho menos voy a decir que los judíos son nuestros hermanos. No, porque adoran a Dios. También los testigos de Jehová. Y además se parecen más a ellos que nosotros, porque también creen que Dios es uno y Jesús no es Dios. Son más hermanos los testigos de Jehová que los judíos que nosotros. ¿Cómo puedes llamar hermano a aquel que niega a Jesús como Señor? ¿Cómo puedes llamar hermano y creer que es tu hermano a aquel que para él Jesús es nadie? Un profeta más. Oh, hermano es aquel que también ha reconocido a Cristo como el Mesías y Señor de su vida. Me da igual de qué nación venga y de qué color tenga la piel. Si ha creído el evangelio, es mi hermano. Porque el pueblo de Dios no lo divide la carne ni el color, sino la fe. La palabra de Dios no ha fallado. Hay un texto que me gusta de Isaías mucho. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios que dice a través de su profeta, la palabra no vuelve vacía. La palabra la lanzo y vuelve con el propósito cumplido. Hermano, yo hoy estoy aquí dándote palabra de Dios y no va a volver vacía. Hoy va a cumplir su propósito. Y tú podrás decir, no, a mí hoy no, Dios no me habló. Sí te habló. Sí te habló. Y si tú le has dado la espalda del mensaje, también ha cumplido su propósito. Pero hay una cosa que yo tengo certeza. Yo estoy hablando la palabra de Dios y va a cumplir su propósito. Esta palabra que yo estoy exponiendo hoy no va a volver vacía. Va a dar fruto en aquellos que Dios escoja. Segundo punto, entender quién es el verdadero Israel de Dios. Miren lo que sigue en el texto de Romanos. Porque todos los descendientes de Israel son Israel. Una frase sencilla. Todos los descendientes de Israel son Israel. Perdón, no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham. Miren lo que dice ahora. Sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ahí Pablo acaba con los judíos. Porque Pablo les está diciendo a un montón de judíos, no todos vosotros sois hijos de Dios. Porque piensen que para el judío ellos son el pueblo escogido. El resto somos basura. Hermano, ¿tú sabías que si vas a casa de un judío y comes de su plato, lo tiene que lavar antes de comer él también, porque para él eres impuro y estás sucio? ¿Tú sabes que el pueblo que más nos trata de una manera más similar sería el pueblo musulmán? ¿Te has dado cuenta? El musulmán, su cultura, su gueto, sus formas, no se mezclan mujeres con mujeres, hombres con hombres, sus mezquitas, no les ves con mucha amistad española a los musulmanes buenos. No, yo tengo un amigo musulmán, de los buenos, o si lo ves fumar y beber cervecita, no es musulmán, simplemente es árabe.
Hay que saber diferenciar, que hay gente que conoce a un árabe y ya cree que es musulmán. No, es como conocer a alguien que vive en Israel y decir que es judío. No es siempre así. Pero el buen musulmán no va a andar contigo, ¿lo sabías? El buen musulmán no va a comer contigo. El buen musulmán no va a beber contigo y mucho menos te llamará amigo. El buen musulmán te va a llamar basura, te va a llamar perro, te va a llamar sucio. Tanto es así que el foco del movimiento de la yihad, ¿cuál es? Acabar con la peste de los que no creen en Alá. Por eso los atentados, para ellos somos escoria, no llegamos ni a gente. Y tú crees, ya, pero los judíos son más simpáticos. Seguro. Pregúntale a un judío qué piensa él de tu fe. Y ya verás qué simpático te responde. ¿Recuerdas una escena en la que Jesús está comiendo y viene una mujer a rogar y Jesús la llama perra? ¿Cómo? Sí. No le voy a quitar la comida a los hijos para dársela a los perros. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque para todo el mundo que miraba en ese momento, aquella mujer era un perro, porque no era de su misma religión. Eso es lo que piensan los judíos de ti y de mí, que somos perros. Que somos perros. Para ellos, o te conviertes al judaísmo o eres un perro, ni más ni menos. Para ellos somos basura. Para ellos somos escoria, si no pertenecemos a su religión. Hermano, ya hay un problema. Pablo acaba de decirles a la cara que los que no son hijos de Dios son ellos. Hay gente hoy que dice, no, el cristiano tiene que evitar polémicas. Pues entonces que vayan a hablar con Pablo. Porque Pablo se acaba de poner delante de aquellos que creen que solo ellos son hijos de Dios y Pablo les acaba de decir, pues no lo sois. Y Pablo dice, no lo sois. Porque no son hijos de Dios los que son hijos en la carne, sino los hijos de la promesa, sino los que han creído en Jesús. Ah, pero es que Pablo era peleón. ¿Crees que solo Pablo se lo dijo? Juan capítulo 8, versículo 39 y versículo 40. Un montón de fariseos judíos están hablando con Jesús y dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Orgullosos como siempre. Pero Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Te repito lo que acaba de decirles Jesús. Si sois los hijos de Abraham, haréis lo que Abraham hace. Pero como me queréis matar por haberos dicho la verdad, esto no lo hizo Abraham. ¿Qué significa? Si esto no lo hizo Abraham, no sois hijos de Abraham. Le acaba de decir en la cara, os vais derechitos al infierno. Jesús llega a un gran religioso y maestro de la ley creyendo que se ha ganado el cielo por ser muy santo, y Jesús lo mira a la cara y con mucha humildad, compasión y amor le dice, yo es que lo siento, pero es que si no naces de nuevo te vas al infierno. ¿Cómo? He estudiado la Torá, enseño la ley, me he visto como un sacerdote, tengo el gorrito del sacerdote, la indumentaria del sacerdote, uso el aceite del sacerdote, voy a la sinagoga como sacerdote, tengo una escuela, enseño a los niños, enseño la ley, la gente me respeta y tú me vienes a decir que eso no vale. No, no vale. Eso no te hace hijo de Dios. Déjame darte una noticia, hermano. Lo que haces por Dios no te hace hijo de Dios. Te puedes ir al infierno evangelizando. Puedes ganar el mundo y perder tu alma. Yo me puedo ir al infierno predicando cada domingo hasta el resto de mis días. El grupo de alabanza se puede ir al infierno cantando alabanzas a Dios cada domingo. Porque hacer la obra de Dios no significa ser pueblo de Dios. Servir a Dios no significa ser de Dios. Imagínate que yo vivo en Madrid, soy catalán, me he ido a Madrid y soy encima del Betis, catalán y del Betis. No es raro, pero pasa, una vez cada 100.000 años aparece uno. Yo soy el que tocó, me voy a Madrid
Y busco trabajo, yo estudié mi carrera y busco trabajo en finanzas y me llama don Florentino y me dice, mira, a mí me queda un huequito aquí en el área de contabilidad para limpiar todo el dinero que pagamos en negro a nuestros jugadores, a evadir impuestos, ¿cómo te va la cosa? Y yo, mira, es que yo no le voy a decir, mira, Florentino, no, es que te voy a pagar 6.000 euros al mes. No, Florentino, yo soy del Betis. No, yo voy a correr, Florentino, y si el uniforme tiene que llevar el escudo, me lo pongo. Y si tengo que cantar el himno del Madrid, no sé si tiene himno, pues lo canto. Y si tengo que hacer la contabilidad en medio del Santiago Bernabéu, lo haré. Pero yo seguiré siendo del Betis. Se puede servir a uno, estar con uno, vestirse como uno y no ser de uno. Hay mucha gente hoy que solo lleva el uniforme del cristiano, pero no tiene el corazón del cristiano. Puedes vestirte como una cristiana, cantar como una cristiana, ir a la iglesia como una cristiana. Si hay odio en tu corazón, quien aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. El amor de Dios no está en él. Punto. Sin más. Hermano, el mayor error de muchos es creer que la salvación empieza por fuera y algún día cambiará lo de dentro. No, la salvación empieza por dentro y lo último que cambia es lo de fuera. Pero tristemente hoy tenemos una iglesia llena de Nicodemos. Una iglesia de gente que conoce la ley, habla la ley, hasta enseña la ley, se viste según la ley, camina según la ley, pero son rencorosos, tienen odio, tienen maldad, tienen envidias, tienen celos, tienen murmuración, tienen chisme. Y si viniera Jesús les diría, bonita, yo sé que llevas 30 años en la iglesia, pero tienes que nacer de nuevo. Oh hermano, el mayor error es creer que vas a aparecer delante de Dios y le vas a decir, Señor, yo me he ganado el cielo, que yo he congregado en Caminando por Fe, y aguantar eso tiene que ser uno cristiano sí o sí. No, hermano. No, hermano. Ni siquiera a mí predicar aquí me da garantía de llegar un día a Dios. La importancia no es estar en la iglesia, es estar en Cristo. Sin embargo, no tergiverses mis palabras. Tampoco se puede estar en Cristo y luego no estar en la iglesia, porque no puedes ser de la cabeza y echar afuera el cuerpo. Se puede estar en la iglesia y no estar en Cristo, pero no se puede estar en Cristo y no estar en la iglesia. No puedes casarte con la cabeza y desechar el cuerpo de la cabeza. Amén. El verdadero Israel, hermanos, no es un pueblo físico, no es la nación física, no es la banderita. Tú no tienes que tener la banderita, tú no tienes que llevar la estrella de David colgada del cuello para creer que eres un escogido de Dios. Tú no perteneces a ese linaje, tú perteneces a un linaje que no tiene bandera, que no tiene escudo, que no tiene tierra, que no tiene fronteras. Nuestra patria no está aquí. Si no, Dios no habría dicho, sois extranjeros y peregrinos, no. Habría dicho, esa es vuestra tierra, ese es vuestro pueblo, esa es vuestra bandera. No, allá arriba, hermanos, en el reino de los cielos no hay bandera, no hay frontera, no hay escudo. No se trata de un pueblo, y yo quiero que abras los ojos a ese concepto porque está contaminando la iglesia. Creer que Israel es un sitio especial. Oh, pastor, pero nosotros no vamos el año que viene de viaje, sí. Pero yo no os voy a decir, viaje a Tierra Santa. No, hermano, Tierra Santa. Algo aprendí yo, hermano. Tierra Santa es donde un santo está. Yo soy Tierra Santa. Yo soy templo del Espíritu Santo. Israel ya, ¿sabes el problema? La nación tenía promesas, tenía una misión y no la cumplió. Sí, antes la gente era, id a Jerusalén y escuchad el mensaje. Jerusalén le dio la espalda a Dios. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Ahora de Jerusalén para afuera. Ahora id vosotros a llevar el mensaje fuera, porque aquí ya no van a venir. Aquí me han dado la espalda. No, hermano, el Israel de Dios no es un Israel físico, es un Israel espiritual. ¿Tú sabes quién es Israel? Tú eres Israel, yo soy Israel. Yo pertenezco al Israel de Dios. El Israel de Dios lo forman todos aquellos judíos que se han convertido a Cristo y todos aquellos gentiles que se han convertido a Cristo. Así que, por favor, dejen de idolatrar una patria y una bandera. Que me duele cada vez que veo iglesias evangélicas, ver iglesias que parece que son rabinos en vez de pastores. Iglesias que, ¿tú no has visto esas iglesias que la decoración tienen las velitas, el menorá, tienen hasta el arca diseñada, tienen, o sea, que parece que en vez de a un templo cristiano vamos a una sinagoga?
Les falta ponerse el gorrito, el kipá, les falta celebrar las cosas. ¿No has visto la iglesia evangélica queriendo celebrar la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés? Que no soy judío. Aquí se hacen castellés. Aquí tenemos otra cultura. ¿Y quién te ha dicho a ti que esas fiestas son santas y las nuestras son todas paganas? Es que hay gente necia, hermano. Hay gente que cualquier cosa, vamos a bailar sardanas, no, es que eso es pagano, es un baile catalán. Oye, pues la sardana es lo más parecido a un baile hebreo que existe, hermano. El merengue no se parece a un baile hebreo, la salsa tampoco, pero la sardana se da un aire, ¿eh? Poco contacto, mucho saltito, mucho pudor. Oh hermano, por favor, no idolatren una nación que no es la suya y a la que no pertenecen. Una nación que ni siquiera Dios pertenece a esa nación. Dios es mucho más grande que una ciudad de un país. Oh hermano, quitemos hoy las fronteras del corazón, quitemos hoy las banderas del corazón y vivamos el evangelio por la fe. Nuestros hermanos, algunos están en Senegal, otros están en Corea, otros están en Palestina. Qué triste es cuando la iglesia parece que ora a favor de la guerra, siempre a favor de Israel y ojalá se mueran sus enemigos. ¿Dónde se ha visto eso? No, hermano, hay que orar por todos, hay que amar a todos, hay que soportar a todos. Oh, por favor, quiten los muros de su corazón, quiten toda idolatría a una patria que no es nuestra. Y cuando encuentren a esas iglesias que lo hacen, enséñenles que no somos judíos. Somos Israel, que es muy diferente. Israel, el Israel de Dios no tiene bandera, no tiene fronteras. Es un pueblo que no ha nacido de la carne, no ha nacido de una constitución humana, no ha nacido de la política. El Israel de Dios ha nacido de la fe. Es un pueblo espiritual. Por eso nos llamamos hermanos en la fe, familia de la fe, porque no tenemos la misma sangre. No tenemos el mismo color de ojos. Aquí hay gente que tiene rasgos más indígenas, rasgos más caucásicos. Aquí hay gente que tiene un hablar más bruto, otros más suave, una piel más oscura, otras más claras. Unos que saben un idioma, otros que saben otro. Unos que solo hablan español, otros que hablan mal hasta el español. Unos que hablan portugués, otros que hablan inglés. Alguno habla quechua o algún idioma más que no entiende nada más que él. No sé, eso no es lengua muerta todavía, ¿no? Pero no sé, hermano, pero no importa, porque nosotros nos une la fe. Y eso es lo que hace de nosotros el pueblo de Dios. Cuando tú entraste por esa puerta, dejaste de ser boliviano, dejaste de ser colombiano, algunos se alegran. Dejaste de ser peruano, dejaste de ser ecuatoriano, dejaste de ser catalán. Cuando entraste por esta puerta, te volviste hijo del reino de Dios. Así que no me vengas con la historia de, ya pastor, es que yo soy así porque mi cultura. No, tu cultura es el reino de Dios. Tu patria es el reino de Dios, tus valores son los del reino de Dios. Así que no me vengas con la historia de mi mamá me enseñó, no, tus valores son los del reino de Dios. Tú tienes que ser una mujer conforme al reino de Dios, una joven conforme al reino de Dios. Así que no me cuentes lo que en tu cultura se hacía, lo que los traficantes obligaban a hacer, la guerrilla te hizo hacer o lo que el pasado te hizo hacer. Estás en Cristo, eres nueva criatura y ahora tu patria es celestial. Por favor, quitemos las banderas de nuestros países, porque a veces defendemos más nuestra patria que el reino de Dios. Hermano, que cuando vayan por la calle no digan, mira, se nota que ese es colombiano, que ese es boliviano, que ese es español. Que cuando vayan por la calle digan, se nota que ese es un hijo de Dios. Que sea lo que vean en nosotros. Que no vean nuestra cultura, que vean la cultura del reino de Dios en nuestra vida. Amén. Punto 3, versículos 9 al 11. Porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Hay una cosa muy curiosa de este texto y por eso me detengo a mitad, a esta altura. Porque Dios dice, va a decir que a Jacob amó
y que a Esaú aborreció. Pero antes Dios dice, cuando los mellizos no habían hecho nada ni bueno ni malo. Porque cuando tú eliges a la gente, tú sí que la eliges conforme si ha hecho algo bueno o malo. Cuando tú elegiste la iglesia, primero juzgaste la iglesia. Déjame explicarte otra cosa. Ya basta decir a la gente, no me juzgues. Hermano, ¿sabes qué tienes que hacerme como pastor? Júzgame. Pero júzgame con justo juicio. Pero tú me tienes que juzgar. Lo más imprudente de la vida es no juzgar las cosas. No, te ofrezco un trabajo. No, yo voy a juzgar la empresa, voy a juzgar la oferta, voy a juzgar el salario, voy a juzgar el horario. Yo voy a juzgarlo todo. Hermanos, somos máquinas de juzgar, pero es que juzgar no es malo. Acusar está mal, criticar está mal, difamar está mal, pero juzgar no está mal. Cuando tú decidiste esta iglesia, tú juzgaste esta iglesia y juzgaste a las otras. Tú estabas diciendo, las otras no me gustan y quiero esta. Juzgaste. Cuando tú eliges un pastor, tú lo tienes que juzgar, qué predica, cómo predica, qué enseña, y en base a lo que juzgas, tú decides. La vida nuestra, juzgamos todo y nos decantamos por lo que nuestro juicio nos dice que es mejor o nos conviene. Juzgar no es malo. La Biblia no dice no juzguéis. La Biblia dice no juzguéis para no ser juzgados, porque en la misma medida que juzgáis, en la misma medida que medís se os medirá, en la misma medida que juzgáis seréis juzgados. Lo que la Biblia te enseña es que si tú vas a mirar a alguien y dices, no parece cristiano, él también te va a mirar y decir, tú tampoco. Pero no ha dicho simplemente que no mires. Es más, la Biblia dice, juzgad con justo juicio. ¿Por qué un pastor, cuando la palabra de Dios enseña las características de un pastor, dice que sea irreprensible? ¿Qué significa irreprensible? Irreprensible significa que no tengan nada que echarle en cara. ¿Por qué? Porque lo pueden y lo deben juzgar. Y tiene que ser irreprensible para que cuando alguien le vaya a apuntar con el dedo diga, no, pues mira, es pastor, cumple. Hermano, juzgar no está mal, acusar está mal, criticar está mal, difamar está mal, pero juzgar no es malo. ¿Cómo va a ser prohibido juzgar si lo que nos espera de Dios en la eternidad es un juicio? Todos juzgamos y la gran prueba es que todos seremos juzgados. Es más, cuanto más te juzgues a ti mismo en esta tierra, menos serás juzgado probablemente en el cielo. Pero como no te juzgues poco a ti aquí, no te examines mucho, como no te juzgues mucho, como no te ayudes a cambiar mucho aquí, te espera un gran juicio. Y no creo que vayas delante de Jesús y le digas, Jesús, la Biblia dice no juzgues. No, me parece que no tendrás las santas narices de ponerte ante el tribunal de Cristo y decir, por favor, que tú mismo dijiste no juzguéis y ahora vienes aquí a juzgarme, déjame entrar en el cielo y déjate de tonterías. No le vas a decir eso. Porque el juicio de Dios es el más justo que hay. Porque lo que no va a haber allí es una queja justa. Nadie será juzgado y tendrá las narices de decir a Jesús, no creo, yo no estoy de acuerdo con tu juicio. No, hermano. Jesús nos puede mandar a todos al infierno y no podríamos protestar. Si después de vivir toda la vida aquí en la tierra, en la iglesia, luchando contra el pecado, orando y ayunando, llegamos y encima nos dice, al infierno, nos vamos y callados. Porque por mucho que intentemos hacer, seguimos pecando contra Dios. Y somos reos del infierno si no fuera por la gracia de Dios. Y es aquí donde entra la frase no ha hecho nada bueno ni malo. ¿Qué significa? Que Dios no elige gente por sus obras. Que Dios elige gente por gracia. En primer lugar, Dios salva por gracia. Miren, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, que dice no por obras para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Él. En Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación es por gracia.
Hermano, tú no podrás llegar delante de Dios y decir, oye, yo ayuné, yo oré, yo no forniqué, yo no me emborraché, yo no me fui a vicios, yo era buena gente. ¿Buena gente tú? No hay nadie más malo que el que cree que es bueno. Hermano, yo la gente que me dice, porque yo soy bueno y me tratan mal, digo, qué bueno, bueno en tu mundo de fantasía. ¿Has preguntado cómo te ven los de alrededor? ¿Mala pécora? O sea, bueno, de verdad, ¿cuál es tu concepto de bondad? No, hermano, que nadie ose en esta sala de creer que es bueno. Aquí no hay buena ni nuestra abuela. Que parecen santas, pues son malas también. Todas las abuelas son abuelas buenas, parecen. Pregúntale cómo eran de jóvenes. Lo que ahora no tienen energía para seguir siendo malas. Se volvieron buenas a la fuerza. Hermano, no hay nadie bueno. No existe nadie bueno. Quítense de la cabeza la frase de yo conozco a un buen hombre, pues no lo conoces del todo. No, mi pastor es buena gente. No, mi mujer es súper buena. ¿Cuánto llevas casado? ¡Qué buena! Seguro. Cuando tenga menopausia, ven y me lo cuentas, lo buena que sigue. No, hermano, no hay gente buena. Somos gente mala que a veces por la gracia de Dios hacemos cosas buenas. No somos gente buena que a veces se equivoca, hermano, somos gente mala que a veces acierta. Y lo hacemos por la gracia de Dios. Oh, si yo te dijera todos los pensamientos que he tenido en mi vida. Hermano, yo he sido tan ruin que yo he llegado al aparcamiento de un supermercado y he visto las plazas de inválidos vacías y he pensado, oye, si el de las rueditas no viene nunca, ¿por qué narices le ponen 4 plazas y siempre delante de la puerta y yo tengo que irme a aparcar al supermercado y cargar las bolsas 3 kilómetros? O sea, he sentido rabia de paralítico solo porque tengo que aparcar lejos. O sea, he sentido rabia de extranjeros expatriados, como diciendo, ¿cómo que? Ay, es que lo han deportado. ¿Deportado? Yo lo habría mandado andando, y si no, a nado. Da gracias que son buena gente y lo metieron en un avión. Oh, hermano, yo cuando estaba en el mundo tenía cada pensamiento. He visto gente adelantarme por la autopista y me han entrado ganas, no sé por qué, de darle con el coche. Y digo, si es que me apetecería hacer así, y sacarlo de la carretera. O sea, me daría igual luego pagar la reparación. O sea, ese hombre o las bicis. Tú has conducido por curvas y te tocan los 4 ciclistas que hace que tengas que ir a 5 por hora y no llegas y tú un lunes no trabajas. O sea, ¿qué haces aquí? ¿Que te entran ganas de abrir la puerta? O el motorista que te pasa cuando estás en caravana y ves que va pasando uno. Y tú pensando, yo en coche, te entran ganas de abrir la puerta y decir, aquí no pasa. Si yo me como la caravana, se la comen todos. O sea, y me vas a decir que somos buenos. Porque lo que yo he pensado, algunas tú has dicho, eso también lo he pensado yo. Y solo he dicho 4 de las que se nos han pasado por la cabeza en unos días. Si analizamos cada pensamiento de cada año de nuestra vida. ¿Cuántos en algún momento de adolescencia de rabia no hemos dicho, ojalá se muriera mi madre y me dejara en paz? Oh, hermanos, si cada pensamiento y cada sentimiento se hubieran hecho realidad, el apocalipsis ya estaría aquí. Oh, hermano, no somos buenos. No somos buena gente. Por eso Dios no nos escoge porque somos buenos. Y por eso no quiero que te sientas mejor por estar en esta sala que la prostituta o el drogadicto que está afuera, porque no somos mejores que ellos. Y espérate que estos pensamientos no se van de la noche a la mañana. ¿Cuántos de nosotros seguimos luchando con cosas que sentimos y sabemos que no son de Dios? Es decir, yo no tendría que sentir esta rabia, yo no tendría que sentir esta ira, yo no tendría que tener este rencor. ¿A qué es una lucha constante? Esa es la prueba de que aún siendo salvos, seguimos luchando con nuestra maldad. Por eso, hermano, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de ayunar, no puedes dejar de leer la palabra y de buscar al Señor porque somos malos. Y solo nos retiene su gracia. Amén. Hermanos, pero no solo para salvar,
sino que para servirle también Dios escoge a las personas por gracia. A veces tú puedes pensar, yo no soy bueno, yo no valgo, Dios ¿qué va a hacer conmigo? Dios ¿cómo va a usarme a mí? Hermano, Dios puede. Dios no elige a su equipo con obras, lo elige por gracia. ¿Cuántos han estado en el colegio? Todos han pasado aunque sea un añito en la escuela, ¿verdad? Allí en vuestros países supongo que sería como aquí tienen el recreo, ¿sí? Es el típico tiempo donde los chavales cogemos nuestra pelotita y 30 minutos jugamos a fútbol, ¿sí? ¿Alguna vez les ha pasado el momento más tenso para una persona como yo, que era bien gordita? El momento de elegir el equipo, que te ponen así, venga, 2 capitanes, cada uno elige a uno y tú vas viendo con una vergüenza gigante cómo tú estás el último. Y encima vas al equipo porque les toca aguantarte. O sea, que ves en los ojos que piensan, si pudiera prefería jugar con uno menos antes de que llevarme al gordo. O sea, a mí me han mirado así, hermano. Pero es que a mí me ha tocado hacer el equipo y también cuando uno tiene que hacer un equipo de fútbol, que coge lo mejor. Muchos de vosotros venís de otros países, venís aquí, os gusta el fútbol y os elegís un equipo. Y nadie es del Betis, nadie es del Español, o sois del Barça o del Madrid. ¿Por qué? Porque es ridícula la humanidad. Elegís a los buenos, a los fuertes, a los que van a ganar. Hermanos, Dios no es así. Dios no pide currículum para usar a la gente. Mira, es que tú no tienes la EGB. Tú no hiciste ni la educación primaria. Lo siento, para ser pastor necesitamos por lo menos la ESO. No, hermanos, Dios no pasa entrevistas así. Te voy a dar una lista de personas que Dios ha usado y me dices si tú los escogerías. ¿Tú elegirías a Moisés, un señor mayor, para ser el libertador de una patria? ¿Tú elegirías a Jonás, un cobarde que además demostró odio, porque cuando Dios perdonó a Nínive le dio rabia, para ser tu profeta? ¿Tú elegirías a David, un jovencito que ni su padre contó con él, para ser el rey de una nación? ¿Tú elegirías a Pedro o a Tomás, personas que demostraron incredulidad, o personas que demostraron mal carácter y ser cabezones y testarudos como Pedro, para ser tus apóstoles? ¿Tú elegirías a Jacob, una persona que aprovechó el hambre de un hermano para hacerle un trueque y quitarle la primogenitura, y aprovechó la ceguera de un padre para quitarle una bendición? ¿Tú elegirías a Jacob para ser el patriarca de las tribus? ¿Y tú te habrías elegido a ti para ser hijo de Dios, ser luz en el mundo y ser sal en la tierra? Cuando andabas en la prostitución, en la inmoralidad, en las drogas, en el alcohol, ¿tú te habrías elegido a ti para decir, tú vas a ser luz del mundo? Hermano, Dios no elige por obras. La lista podría ser inmensa, porque Dios ha demostrado siempre que Él es capaz de coger la escoria y usarla para su gloria. Yo me pregunté mucho tiempo, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿O qué voy a hacer yo para Dios si no valgo para nada? Y la pregunta es que no depende de mí. Es que el que me ha elegido no es un hombre. El que me ha elegido es Dios. Dios puede coger algo que no vale y hacer que sea un diamante. Hermano, Dios solo está esperando que tú mires al cielo y digas, heme aquí, envíame a mí. Pero sé honesto con Él, di, mira, yo te traigo así mi corazón. Aquí hay orgullo. Aquí hay rabia y no puede haber. Aquí hay ira y no puede haber. Aquí hay celos y no puede haber. Soy desordenado, soy inmaduro. Me gustan demasiado las mujeres. Todas, Señor. Sé honesto. Y después de todo eso, dile, pero yo quiero servirte. Y yo no puedo arrancar esas cosas de mi corazón. Señor, yo no puedo abrirme en canal y quitar el orgullo. Yo no puedo abrirme en canal y quitarme la ira. Yo no puedo abrirme en canal y quitarme el odio. Pero tú sí puedes. Hermano, Dios quiere hacer tantas cosas contigo, pero tú no te dejas hacer. Hermano, no oses en mirar a este púlpito y decir, me gustaría predicar como Juan Manuel. No, tú vales para mucho más. Te digo una cosa, yo no valgo para otra cosa. Y es más, en el reino de Dios no se trata de quién vale más o menos.
En el reino de Dios valen todos, solo que cada uno vale para cosas diferentes. Tercera cosa que quiero decirles, volvamos al texto, la cuarta cosa, es que Dios hace todo conforme a su propósito. Mire lo que sigue diciendo Pablo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Estábamos hablando de que no habían hecho nada, ni habían hecho nada malo, ni habían hecho nada bueno, y Dios lo eligió a uno, ¿para qué? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, si hay una palabra que aparece mucho en la Biblia y que a ti se te está olvidando, es la palabra propósito. Propósito. Y yo no quiero decirte que Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Es más, sí lo tiene. ¿Por qué mucha gente nos hemos empeñado en decir, no le podemos decir a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? ¿Por qué no? Para mí sí es un plan maravilloso. Me arrancó de las tinieblas, me llevó a la luz. Me arrancó de ser esclavo del pecado y me hizo esclavo de Cristo. Me ha hecho pastor, me ha hecho siervo. Para mí ha sido un plan maravilloso. El problema es que si se lo dices al mundo, lo del plan maravilloso lo relacionan con coches, con dinero, con casa, con paz, con salud. A veces el plan maravilloso de Dios es morir. Es ser apedreado como Esteban, es ser crucificado como Jesús, es ser decapitado como Juan Bautista, pero ese era el plan maravilloso de Dios. El problema es que creemos que maravilloso es algo cómodo y bueno, pero maravilloso es simplemente todo aquello que glorifique a Dios. Y si mi muerte glorifica a Dios, era un plan maravilloso. Imagínate que Dios te lleva a la India y allí te cogen de preso y te van a ahorcar en una plaza pública, pero en ese viaje tú predicaste y ganaste 2 almas para el Señor. Dios convirtió a 2 personas, Dios rescató a 2 pecadores. Y la gente va a decir, Dios llamó a un hermano para que muera en la India, no, para salvar a 2 pecadores. Y eso es un plan maravilloso. Eso es un plan, hermano, irte de esta tierra sabiendo que a través de tu predicación solamente uno ya se convirtió, ya es motivo para irse con gozo. Pero lo más triste es que llevas muchos años en el camino del Señor y no has traído todavía uno a los pies de Jesús. Eso es lo que nos preocupa. Pero hermano, cuando Dios eligió a Jacob, lo hizo conforme a su propósito. Vamos a leer algunos textos que nos hablan de esa palabra. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Efesios 1:11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermano, Dios tiene un propósito en tu vida. Así que yo quiero decirte 2 cosas. Número 1, cuando yo leí la historia de la mujer del flujo de sangre, ¿la recuerdan? Ustedes conocen la historia. La verdad es que Jesús hizo un viaje inesperado, porque donde Jesús iba había un camino más directo, pero Jesús decidió dar una vuelta. Yo me imagino a la gente, ¿por qué quiere perder tiempo? Si podemos llegar más rápido por allí. Pero a mitad de ese camino aparece arrastrándose la mujer del flujo de sangre y Jesús la salva. ¿Sabes por qué? Porque lo que para el mundo es perder el tiempo, para Dios había un propósito. ¿Te das cuenta de la muerte de Lázaro? ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? ¿Recuerdan que a Jesús le fueron avisando antes de morir? Jesús, Lázaro está enfermo. Ahí llegan, Jesús, Lázaro, nos dicen que se ha puesto ya muy enfermo. Todo el mundo esperaba que con la enfermedad Jesús fuera ¿para qué? Para curarlo. Ahí Lázaro muere. Jesús se gira y dice, oye, ¿y si vamos a ver a Lázaro? Oh Jesús, que te acaban de decir que se ha muerto. Vamos chicos. Y los chicos ¿saben qué dicen? Pues vamos ya y vamos a morir con él. Porque ellos creían que era de muy poca vergüenza poder haber ido a curarlo y aparecer para el velatorio. La gente pensaría, ¿qué amigo ni qué amigo es este? Que tenía poder y lo había demostrado para sanar, y a él, al amigo de él, que en teoría era su amigo, lo deja morir. Pero cuando Jesús llega allí, hace uno de los mayores milagros
de toda su historia y ministerio en la tierra, y demuestra a las personas que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, diciendo: Lázaro, sal para afuera. Para lo que a algunos es algo incomprensible, para Dios era un propósito. Hermano, Dios hace todo con propósito. La creación tenía un propósito, la cruz tenía un propósito, la elección de los pueblos tenía un propósito. Que Dios te traiga a ti aquí tiene un propósito. Yo soy de los que cree que tú llegaste, aunque hubieras pasado por 1000 iglesias, tú llegaste a esta iglesia con un propósito. No sé cuál. A lo mejor enfadarte, a lo mejor molestarme o a lo mejor cambiar. Pero hay un propósito. Hay un propósito. Ya el tiempo nos dirá cuál era. Mejor yo miro a Clesia y le digo: ¿viste? Ese el propósito que tenía, era darme, molestarme, inquietarme, angustiarme. Hay gente que ha venido a la iglesia solo para traer paciencia a mi vida. Para que yo trabaje con mi paciencia, con mi dominio propio. Porque si todos fueran fáciles, ¿yo cómo trabajo mi paciencia? Pero ahí Dios manda esa gente que hierro con hierro seca. Y yo respiro, yo: gracias también por ese hermano, gracias por aquel hermano, gracias por aquel hermano. Claro que sí, hermano. ¿Tú crees que la gente que llega a tu vida y te lastima es algo malo? No, hermano. La gente que te hace daño en la vida es propósito también de Dios. Es propósito. Porque yo no soy lo que soy si no fuera por la gente que me amó, pero también por la gente que me aborreció. Yo he aprendido de la gente que me ha hecho daño. Yo he aprendido de las traiciones, yo he aprendido de los insultos, yo he aprendido de los golpes. Lo que para el ser humano es algo malo, Dios lo llama propósito. Por eso, hermano, igual estás pasando por una situación difícil en tu vida y no tienes que decir: Señor, quítamela. Tienes que preguntarle al Señor: enséñame a ver el propósito de esto. O sea, ¿qué me quieres enseñar? A lo mejor estás pasando por un momento de escasez y Dios te está queriendo enseñar que Él mismo te sostiene. Porque a lo mejor con trabajo, tú creías que todo dependía de ti, de tu trabajo. Y a lo mejor ahora en la escasez Dios te está demostrando que Él también te sostiene y que tu verdadero sustento es Él. No para que te acomodes, sino para que veas que te cuida. A lo mejor te ha llevado a un sitio donde estás siendo muy tentado y tú piensas: Señor, ¿por qué me traes aquí? A lo mejor para enseñarte que Dios te ha fortalecido y ahora la tentación ya no puede contigo. O a lo mejor lo contrario, para demostrarte que sigues siendo muy débil y que tienes que ponerte a orar más. Hermano, la pregunta que le tenemos que hacer a Dios siempre no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me pasa esto? En lo bueno y en lo malo, Dios quiere hacer algo con tu vida y Dios quiere enseñarte algo. Pero hermano, tú existes con un propósito y por eso yo ahora, va a ser la única cosa bonita que te voy a decir hoy. Deja de vivir para nada. Porque estoy cansado de conocer gente en la iglesia que cuando veo su vida viven para nada. Hermano, ¿tú crees que Dios te quiere para que vivas trabajando? No te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Te estoy diciendo que dejes de vivir para trabajar. Hermano, lo más triste de la vida va a ser cuando te mueras y lo único que hayas hecho es trabajar y pagar facturas. Hermano, no somos robots. No somos una fábrica que crea cosas en serie. Somos creados con identidad propia. ¿Tú sabías que no hay nadie como tú en el planeta? Ni siquiera un mellizo es exactamente igual al otro. ¿Tú sabías que cada uno tenemos nuestras huellas dactilar, que cada uno nuestro ADN es particular y peculiar, que no hay dos iguales? A veces dices, qué lástima que como esa persona no haya otra, pero otras dices, qué alegría que como esa no hay otra. No sé, pero no hay dos iguales. Hermano, ¿esto qué es? ¿Qué es? Una toalla. Muy bien. ¿Para qué sirve? Unos pensarían que es una toalla de mano. Samuel el otro día pensó que era para limpiar mesas. Yo la vi y dije, pues para el sudor me vale. Porque a los ojos de la gente puede ser cualquier cosa, pero lo importante es el uso que vas a tener. Hermano, tú no eres solo una persona. Tú eres un hijo de Dios y creado con un propósito. Y yo te ruego
que dejes de perder tiempo en tu vida viviendo solamente pensando qué producir. No eres una máquina. Tú no estás aquí para hacer negocios, hermano. Tú no estás aquí para montar un imperio. Tú no estás aquí para ser adinerado, ni para ir en un Bentley, ni para vivir en una mansión, ni para tener 4 empresas y ser rico. Tú estás aquí para servir a Dios y encuentra sentido a tu vida, por favor. Nuestra iglesia tiene muchos dones, pero no tiene propósito en la gente. Hay mucha gente que tenéis tesoros dentro de vosotros, pero no encontráis propósito a vuestra vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí? Que yo pudiera empezar a pastorear con 23 años. Porque a mí me alegra haber encontrado mi propósito joven. Porque yo podré morirme con 50, pero haber dicho, mira, pero yo viví 27 años con propósito. Yo serví al Señor para lo que había nacido. Porque ¿sabes qué? Cuando encuentras tu propósito, te das cuenta que todo lo otro que has hecho fue casi perdido el tiempo, porque no vales para otra cosa. Hermano, yo puedo intentar cantar, pero no valgo para la música. Puedo intentar ser poeta y no valgo para la poesía. Puedo intentar ser pintor y no tengo. Yo dibujo gatos que parecen osos y pulpos que parecen cometas. A mí me dices, haz un sol, hermano, y yo no paso de una redonda pintada de amarillo. Yo no puedo. Pero a mí me dices, da un sermón y me apaño muy bien. No sirvo para otra cosa, pero lo bueno no es servir para mucho, es encontrar para lo que sirves. Tú no puedes sentirte mal diciendo solo sirvo para eso. No, hermano, no hay nada más hermoso que encontrar el propósito para tu vida. Hay mucha gente que cree que hace muchas cosas, pero luego se da cuenta que no sirvió para ninguna. No, hermano, Dios te ha creado con un propósito, porque la elección de Jacob fue según su propósito. Hermano, estás en España con un propósito y dudo mucho que sea ganar dinero para mañana pagar tus deudas y volver a tu país. No, hermano, a lo mejor las deudas fueron el motivo para arrancarte de tu país porque Dios no te quería allí. Y tú sigues cabezón creyendo, no, vengo, las pago y vuelvo. No, hermano, a lo mejor Dios te vuelve a endeudar hasta que entiendas que es que no te quiere allí. Por eso, dejad de pagar una habitación, dejad de vivir de alquiler, dejad de pensar en vuestra tierra y empezad a vivir ya en esta. Compraos algo. Vivid, dejad de guardar y no gastar y vivir con lo justo y con lo poco. Disfrutad de la vida, sembrad más. Estáis ahorrando y mañana os van a pedir vuestra alma, hermano. Vais a querer volver a vuestro país y os van a deportar de allí en vez de aquí, hermano. Vais a volver a Perú y os van a decir, aquí no entras, que tienes una cara de español que no te aguantas, de vuelta ya. Me duele tanto cuando veo gente, pastor, me vuelvo a mi país 2 años después, pastor, vuelvo a España, pastor, me vuelvo a ir. Me duele tanto ver gente sin propósito, porque normalmente no andan solos y esos hombres se suelen arrastrar niños y familias con ellos y acabas dejando sin propósito a un hogar. No, hermano, afirma tus pies y déjame recordarte algo, tu propósito es uno, vive para la gloria de Dios. Y punto final, versículo 12 y 13. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y yo voy a dedicar solo 5 minutos a esta parte. Parece mentira que era el versículo más crucial y solo le voy a dar 5 minutos. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo ganas de pelearme con nadie por este texto. Porque este texto siempre la gente tacha a los que hablan de la elección, diciendo que Dios es injusto. Porque los niños no hicieron nada bueno ni malo y Dios ya decidió aborrecer a uno. Dios no le dio una oportunidad a Esaú. ¿Cómo que no? ¿De quién tenía la primogenitura? Dios le dio una oportunidad. Esaú ya demostró que fino no estaba. Pero es que Jacob tampoco hizo nada bien. Hay gente que dice, no, es que Dios ya sabía que Jacob haría las cosas bien y Esaú haría las cosas mal. No, Esaú vendió la primogenitura, pero Jacob también le engañó a su padre. La cuestión es que ninguno hizo nada bueno. Ninguno valía. Hermano, uno solo piensa que Dios es injusto cuando cree que la gente es buena y todos merecen una oportunidad. Hermano, yo no veo Dios injusto por decir yo aborrecí a Esaú. Porque hay otra gente que dice, bueno, esa palabra aborrecer no significa aborrecer porque Dios es amor, entonces Dios no puede aborrecer porque Dios no se contradice a sí mismo. Pone aborrecer, hermano. Dios aborreció a Esaú. No inventes historias. El problema no es no entender por qué aborreció a Esaú. Yo entiendo por qué aborreció a Esaú.
Y yo entendería por qué te aborrecería a ti. Y yo entendería por qué me aborrecería a mí. Ese texto, lo importante no es que yo no entiendo cómo Dios aborreció a Esaú. No, lo que yo no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. Lo difícil de entender de este texto no es aborrecer. Lo difícil de entender este texto es cómo pudo amar a Jacob. Hermano, si Dios te castiga, no es lo difícil de entender. Lo difícil de entender es por qué Dios te ha salvado. Si Dios mañana te echa de la iglesia, lo difícil de entender no es porque Dios te desecha, lo difícil de entender es porque Dios te atrae. Lo hemos leído en Romanos 3, del 10 al 18, no hay justo. Escuchen la definición del ser humano. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Mira lo que dice de nosotros. Pablo es muy majo, siempre me gustaría que Pablo fuera nuestro pastor. Porque ahí la gente diría que vuelva Juanma, que era más mansito. Porque mira Pablo para hablar de la gente. No, su sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay en sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué majos somos. Somos lo más bonito que hay en esta tierra. Acabamos con las foquitas, acabamos con los osos polares, acabamos con un tigre. Me encuentro un coyote y me dicen que es el único que queda de su especie y en vez de celebrarlo lo mato. Y digo, pues ya ni uno. O sea, somos mala gente, hermano. El racismo no es algo nuevo, es que es algo que ha estado siempre en el corazón. Si cuando la gente me dice, es que españoles son racistas todos. Le dices a un argentino uruguayo y le sienta mal. Le dices un padre afroamericano le presenta a su hija al novio y es blanco y el padre le dice, ¿por qué no elegiste a un mulato? Somos todos racistas de fábrica, somos todos malos de fábrica, tenemos todos odios de fábrica. El dictador de allí pone odio al capitalismo, el capitalismo condena al comunismo, el latino castiga al vecino porque entre ellos también se pelean. El español contra el catalán, como si fuéramos una raza aparte. El español contra el portugués contra el italiano. Damos grima, hermano. Damos asco, no, pero poco menos. Lo difícil no es entender por qué Dios aborreció a uno. Lo difícil es entender por qué Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Yo no tengo cómo leer este texto y decir es que Dios es injusto. ¿Qué injusto? Injusto sería si todos fueran buenos y no pudieran haber optado a salvarse. Lo que no veo aquí es injusticia porque nadie merece salvarse. Hermano, este versículo no está lleno de injusticia, está lleno de amor. No está lleno de tiranía, sino de gracia y misericordia. Hermano, tú no estás aquí porque Dios te tenía que amar. Tú estás aquí porque Dios te quiso amar. Y Dios no es injusto, hermano.